los objetos dentro del dibujo con todos los campos que hemos completado, la información que hemos cargado en la base de datos cuando la hemos editado. Lo que nos quedaba en pendiente con ustedes era el día de ayer, para cerrar esta parte, hacer justamente ahora el reporte de elementos y componentes, ¿sí? Aquí quiero puntualizar la técnica, ¿no? Eso quiero que por favor se entienda, y es como en la metodología que preparo el curso hago eso. Lo que voy a hacer ahora ya es algo que hemos hecho anteriormente, algo parecido a lo que hemos hecho anteriormente, cuando hemos generado el índice de documentos cuando hemos manipulado el Project Manager. ¿Qué hemos visto cuando hemos hecho eso? Hemos visto cómo hemos consultado una base de datos. Hemos pedido un reporte a la base de datos, ¿no? Entonces, si aquí un poco me paro, digamos, para los que no estén muy familiarizados con las bases de datos, en forma simple, una base de datos, habíamos dicho, es la colección de información importante bien organizada, ¿no? ¿Cómo se alimenta la base de datos? Una de las formas más usuales es mediante los formularios, ¿sí? Los formularios son elementos que nos permiten ir completando información o alimentando a la base, y como es un formulario ordenado y por partes, la información que llenamos en el formulario alimenta a la base de datos. Ese formulario, ¿cuál es? Es lo que cada vez que ponemos un objeto nos sale su ficha y nos pide el tag, su descripción, marca y modelo, calibre, todas esas cosas. Entonces, miren, se está cumpliendo la teoría. Esos formularios están permitiendo el ingreso de información a la base de datos. Bien, entonces, si la base de datos es esa colección y con el formulario yo introduzco los datos a la base, necesitamos ahora lo que se llama en la terminología esta, un reporte de la base. ¿Qué es un reporte? Es consultar la información que está en la base de datos mediante un criterio de consulta, ¿sí? Ahora lo estoy hablando en términos de base de datos, ¿no? Pero eso ya hemos hecho cuando hemos pedido el índice de documentos, porque ahí lo que le he pedido es con el criterio que me diga cuántas hojas son, qué número de hoja es, qué título tiene la hoja, en qué fecha lo han grabado, los criterios con los que yo he consultado información a la base de datos. Esa consulta se llama reporte. ¿Sí? Si entendemos esa figura, lo que ahora nos falta hacer a nosotros es un ID. ¿Qué es la diferencia de lo anterior? Cuando hemos hecho la creación del índice, era un reporte de los rótulos, de la información de los rótulos. ¿Cuál va a ser la diferencia ahora? Que vamos a pedir un reporte a la base de datos, pero referida a los diagramas que hemos hecho. Si se entiende hasta aquí con lo que voy a terminar de hacer ahora, créanme que como técnica es todo lo que se va a repetir cuando hagamos diagramas de fuerza y diagramas de control. La técnica no va a cambiar. O sea, esta metodología de simbología, de conexión, respetar las reglas, llenar formularios, alimentar la base, editar la base, pisar con la nueva base el dibujo y después pedir reportes, es todo lo que se hace continuamente al manejar este software, ¿no? Por eso es que justamente vamos construyendo estas etapas para que ustedes las aprendan. Bien, me voy a mi máquina virtual. Estamos aprendiendo. Entonces vengo y voy a abrir el proyecto de ayer, ¿no? Vuelvo a abrir el proyecto, a nuestro túnel. Y en el túnel, proyecto 3, ¿no? En el túnel, abre la hoja de recepción de leche y ahí está nuestro diagrama. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Voy a hacer una cosita más por si acaso, porque voy notando que quizás nos va a faltar espacio, quiero poner más información en el reporte, quizás nos falta un poco de espacio, entonces, si esta era mi hoja de dibujo aquí, miren, y esta era mi reserva, le sacaré una copia más para no quedarme sin hoja de reserva, ¿sí? Vengo a hacer copy to y va a ser la hoja 5. Guardar. Sí.
Permítame un segundo. Bien. Entonces ahora sigamos. Lo único que he terminado haciendo es introducir una hoja nueva, hago un rephrase, ahí está la hoja de reserva, ¿sí? Y esta hoja, como esta va a ser mi reserva, aquí vamos a poner la lista de componentes, ¿sí? Esto que se llama, lo que maneja el software, se llama el component list. Aquí voy a hacer drawing list property. Voy a cambiar el nombre, va a ser component list, ¿no? Hoja 5. Refrescamos nuestra tablita. Miren aquí otros detalles. Esto le ocurre en líneas que hemos cargado mediante el Excel exportando la base. Ahora las vamos a ocultar, ¿no? Ocultar atributo. Entonces vengo aquí otra vez, atributo, ocultar atributo. Y voy seleccionando los que quiero ir ocultando, ¿no? Aquí están. Entonces estos textos los ocultamos. Ahí está, ¿no? No los estoy borrando, estoy ocultando los atributos, de modo que me quede un dibujo mucho más limpio, ¿no? Esto te cae la descripción y aquí también la descripción. Bien, ahí queda limpio nuestro dibujo. Bien, entonces ahora voy a hacer un primer ensayo de agarrar y hacer la consulta de la base de datos. ¿Sí? ¿Cómo hago la consulta de la base de datos? Ahí es donde un rato tenemos que entender estos conceptos que ven del proyecto actual. Veamos. No, un ratito, no nos ha ejecutado el
reporte. Vamos aquí a esquemas. Estamos en el proyecto actual. A ver, reports. Perdón. He apretado el botón equivocado. Al rato he apretado este, el que aplica. Miren aquí cuando he tenido el error. Esto es un generador de paneles, un reporte de los paneles cuando se hacen los layouts. En cambio, este de aquí era el generador de los esquemas. He equivocado al principio, he apretado este, tengo que apretar este. ¿Sí? Este es un reporte de lo que queremos nosotros hacer en cuanto a lo que es componentes. ¿Sí? Elijo el reporte, lo que yo quiero son los componentes. Ahora yo vengo aquí y le digo, quiero un reporte de la hoja actual, no del proyecto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Soy repetitivo para que aprendamos. Ahora tengo solo una hoja, quiero el reporte de la hoja actual. Y aquí hay que tener un cuidado. ¿Por qué? Porque por default viene a los esquemas eléctricos. En nuestro caso queremos un reporte del P&ID. ¿Sí? Porque hemos hecho un diagrama P&ID. Vamos aquí. Reporte de componentes de la hoja actual y de los componentes de P&ID. Dejo las opciones otras por default, hago OK. Y ahora sí hace la consulta. ¿Se dan cuenta? El reporte, este generador de reportes es el mismo que cuando hemos pedido el índice. La técnica no cambia. Estamos pidiendo un reporte a la base de datos. Y miren cómo está organizado este reporte. Nos dice tag name, aquí están los tags, aquí están las válvulas, aquí abajo deben estar los instrumentos, ahí están, miren, ahí están las bombas, los sensores de temperatura, toda la instrumentación. Y aquí están las descripciones. Y si me fijo qué más tiene armado aquí, ahí está, miren, la descripción funcional que hemos puesto, sus 3 niveles, y tiene la marca y el modelo. Y miren, información adicional, nos dice en qué hoja está. Y nos está diciendo, esto digamos que es aquí, en qué archivo está guardado. Quizás alguien diga, esto es excesivo, ¿para qué me sirve lo del archivo? Estamos solo en una hoja. Entonces podemos nosotros cambiar el formato del reporte. ¿Dónde hacemos eso? Aquí, miren, Change Report Format. Igual como en lo del índice. Entonces miren, aquí están todos esos campos. Voy a seleccionar este que quiero remover. Lo remuevo. Hago OK y ahí está mi mismo reporte. Le ha quitado esa columna de la larga, ¿no? De la ruta del archivo. Hasta aquí para mí es lo básico necesario, ¿no? Me está diciendo el tag, me está diciendo su descripción en 3 niveles, ¿no? 3 niveles de descripción, 3 textos de descripción, mejor dicho. Me está diciendo la marca y el modelo, que era lo sustancial, y me está dando la referencia de la hoja. Quizás en este caso, como es solamente una hoja, todos van a decir 3, ¿no? Porque todo el dibujo está en la hoja 3. Pero esto de la hoja termina siendo muy bueno, en especial cuando ya nuestro P&ID es de 10, 12 hojas, ¿no? Dependiendo de las etapas de nuestro proceso. Entonces ahí es buenísimo cuando vamos a este reporte. Yo estoy buscando al sensor, al LIT, imaginaremos que estoy buscando al LIT 01. ¿Sí? Miren, yo me voy en orden alfabético, está LIT 01. Me dice, es un sensor de nivel que está en el tanque 1, y me comienza a decir que es marca Endres-Sennhauser, tal modelo, y me dice la hoja. Si mi diagrama P&ID fuese de varias hojas, como les digo, nos va a decir en qué hoja ir a buscar a ese instrumento, ¿no? Eso es muy, muy útil, muy práctico, el momento de interpretar los documentos. Bien, ¿se entiende hasta allí? Miren, que estoy haciendo un reporte del diagrama P&ID, un reporte de componentes. Una vez que tengo, y estoy de acuerdo con el reporte, aquí tengo opciones de la confección de cómo puedo grabarlo, cómo puedo disponerlo en nuestro diagrama, en nuestro AutoCAD. Entonces, miren, aquí tengo opciones de tiempo. Puedo ponerle un tiempo y aquí ya le pone automáticamente la hora, fecha y hora. Datos del proyecto. Me dice que el número de hoja, ¿no? Project Title Line. Y las columnas, ¿no? Miren, aquí ya me dice el tag, descripción, le he anotado todos los campos que estaban aquí arriba, ahora ya se los he escrito. Igual como en el diccionario, como en el índice, miren, puedo grabarlo en un archivo, o sea, en un Excel, en un TXT, o puedo colocarlo en el dibujo. Y voy a hacer lo mismo que he hecho con el índice. Voy a elegir Put on Draw, ¿sí?
Y otra vez me lleva a la misma tabla. Le voy a decir, inclúyame el tiempo del reporte, información del proyecto, y de título le vamos a poner component list. No voy a reparar en el tema de las columnas, de estos detalles, voy a poner OK, porque para eso he dejado una hoja entera, digamos. Miren, lo voy a poner aquí afuera, porque está pequeñito. Close, ¿no? Si me fijo, así pequeñito, me ha generado un reporte, y miren, todo eso ya está tabulado, escrito, directo para imprimir. No hemos tenido que hacer la tabla nosotros manualmente, ni llenar todos estos datos. Seguramente si vuelvo a agarrar uno de estos y fijarme el tamaño que tiene esta letra, hay que escalarlo como lo hemos escalado en el tema del, sí, miren, 0.1 de altura, ¿no? Entonces, por 15.1 habíamos dicho, ¿por qué? Porque en este tamaño de papel, 1.55 es un tamaño legible, pequeño, el rato de la impresión, ¿no? Selecciono la tabla, me voy al escalamiento y me vengo aquí. Y habíamos dicho 15.5, ¿no? Ok. Ya me doy cuenta, miren, mi tabla, como ya la veía venir, es muy grande como para meterla en esta misma hoja. Como estos no son objetos, esto es simplemente una tabla, yo puedo cortar, control X, y me voy a mi tabla, a mi hoja en blanco, que tenía aquí lista, y aquí es donde voy a agarrar y voy a pegar mi tabla. ¿Se entiende? Miren, ya tengo en la siguiente hoja, ya está tabulado, todo lo que es válvulas, lo que es instrumentos en orden alfabético, está armado esto, con sus descripciones, su marca y modelo. Hasta aquí me están siguiendo, muchachos. ¿Se está entendiendo? Miren, que en forma rápida ya hemos aprendido a hacer dibujos, respetar las reglas, dibujar con esas reglas que tiene, y a partir de ahí se construye la base de datos. Hacemos el dibujo esquemático básico, exportamos la base, terminamos de completar la información, pisamos el dibujo, limpiamos lo visual, ¿no?, de los comentarios, y después le pedimos un reporte que nosotros podemos armar. O sea, en cuanto a formato, ¿no?, a la forma de las columnas que quiero ver. Y aceptamos, y directamente genera el software el listado de componentes, el listado de instrumentos, el listado de válvulas. Y nos da toda la información del diagrama. Créame que seguramente hay varios que trabajan en plantas, han hecho proyectos. Esto es lo que se necesita. Es una herramienta de proceso con la denominación correcta y con una tablita atrás que nos da la información base para después ir a buscar manuales, ir a buscar catálogos, ir a buscar reemplazos y demás detalles. ¿Estamos? Bien. Si estamos de acuerdo y me están siguiendo, voy a grabar y ahora voy a hacer un refresh, save all. Fíjense que aquí hemos introducido una nueva hoja, ¿no?, el component list. Pero eso en nuestro índice no está reflejado. Entonces, me sirve para hacer pie en esto. Miren, aquí está nuestro índice. Como este índice lo habíamos hecho antes de haber tirado contenido, teníamos solo hasta la hoja 4. Ahora tenemos hasta la hoja 5. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si le hemos aumentado más contenido, el índice también tiene que cambiar, ¿no? Entonces, ahora voy a mostrar justamente con este ejemplo cómo automáticamente voy a hacer que se refresque el índice. ¿Sí? En eso pongan atención. Está activo, digamos, ya mi hoja del índice. Y ahora voy a venir al proyecto, lo que habíamos hecho la primera vez, ¿no? Clic derecho. ¿Cómo hago? Drawing List Report. Le pido un reporte, pero no del contenido, sino de lo que es la gestión del documento. Drawing List Report. Le pido un nuevo reporte. Le digo que incluya, no todas las hojas, ¿no? No queríamos que salga la hoja como hemos hecho aquí. Hemos hecho hasta la de reserva. Le digo incluye todas las hojas, do all. ¿Ok? Y ahí está, miren, y hasta 1, 2, 3, 4, 5. Ya está incluida la component list y es la que hemos grabado ahora, ¿no? Hemos modificado recién. Hago put on drawing, miren la diferencia ahora, cuando hago put on drawing. Cuando hemos hecho la primera vez, esto estaba seleccionado aquí, insert new, insertar nuevo. Pero como ya se da cuenta que hay un índice, ya directamente me ofrece la actualización. Yo puedo elegir, ¿no? Pero en este caso a mí me conviene que lo actualice.
Voy a actualizar, bueno, el tamaño lo voy a tener que corregir porque igual va, el tamaño le ha cambiado, pero no es más que aplicarle ya mi factor conocido, ¿no? Aquí estoy aplicando esto y le voy a poner 15.5. Ahí está. Y ahí tengo ya actualizado mi índice que incluye mi hoja del component list. Listo. Con esto hemos terminado nuestro primer diagrama en AutoCAD Electric. ¿Sí? Con todas las técnicas que vamos a usar en todo nuestro trabajo. Lo único que ahora voy a cambiar es que ya no vamos a dibujar un diagrama PNID, vamos a dibujar un diagrama eléctrico de fuerza de este mismo proceso. Entonces yo vengo aquí, voy a cerrar el proyecto, voy a venir al túnel, voy a grabar nuestro proyecto, lo voy a comprimir, mejor dicho, para compartírselos a ustedes. ¿Sí? Vengo aquí, nuestra carpeta, y aquí está el proyecto 3. A ver, ahora aquí les paso otro truquito, ¿no? Un tip, ¿no? Digamos, el cómo yo, por ejemplo, trabajo. Se han dado cuenta de que este sigue siendo el proyecto 3 de ayer, pero le hemos hecho una adición. ¿Estamos de acuerdo? Para no generar el tema de que manejo de versiones de los archivos, ¿no? Esta es una técnica que nosotros usamos mucho en programas, ¿no? Porque los programas continuamente les vamos aumentando cosas cada día, cada hora. Entonces, cuando lo construimos al programa, ¿no? Entonces, una técnica muy interesante, muy simple es esta, miren. Ya no tiene nada que ver con AutoCAD Electrical, ¿no? Simplemente manejo de archivos. Entonces, tenemos el mismo proyecto, pero para que cuando usted se los mande lo diferencien, o sea, si los manda con el mismo nombre, cuando lo quieran copiar, lo va a pisar, ¿no? Entonces, miren, aquí no le cambian el nombre, le ponen guión medio y le ponemos la estampa de tiempo, como dice la norma. Entonces, se pone el año, ¿no? En 4 dígitos, 2020. El mes en 2 dígitos, 09, y el día. Pero a veces en un día hacemos 3, 4 versiones cuando estamos trabajando en la ingeniería. Entonces se pone la letra T mayúscula y la hora en formato militar, que en este caso serían las 19:30. Bueno, de esa manera no va a haber forma de que los archivos se pisen y todos tienen este código que nos ayuda mucho en encontrar. Créanme que me ha pasado más de una vez en donde uno te llama a un cliente que le hizo un trabajo hace unos, no sé, hace un año, hace un tiempo, y te quieres encontrar los planos y si te acuerdas qué año era o qué mes era. Entonces, en tu computadora le pones buscar, así con este código, ¿no? 202009, y ya te lo encuentra todos los que has hecho en esa fecha, ¿no? Entonces, es una forma muy útil de guardar, como en este caso, proyectos de Electrical, guardar programas, guardar libros que estén escribiendo, ¿no? Ustedes tareas que estén haciendo. Entonces, eso es el manejo ordenado de las versiones de un documento. Entonces, yo agarro esto, hago aceptar, me genera ya mi proyecto 3, pero con la versión de hoy. Y así es como se los paso y ustedes los reciben y ya van a poder crear su carpeta distinta para que no tengamos confusión. Ahora sí. Aquí. Permítanme. Vengo a nuestro túnel, ¿no? Proyecto 3 con la versión de hoy. Se los mando al WhatsApp. A ver, ¿dónde están? Aquí estamos. Ahí está. Listo, ya lo tiene. Bien, por favor, descárguenlo y vamos, mientras ustedes están haciendo eso, yo tengo preparado justamente la introducción de lo que vamos a ver en la parte de diseño de la parte de potencia. ¿Sí? Mientras yo voy explicando esta parte, ustedes descarguen el archivo, pónganlo en su túnel, su cálculo que han hecho un túnel en sus máquinas, en otra carpeta lo graban, ¿no? Lo guardan, descomprimen y después lo abren en el AutoCAD Electrical y deberían tener el mismo proyecto que yo tengo y les he enviado. Bien, ¿estamos de acuerdo? Buenas noches, Sí. Renato. ¿Cómo estás? Una Sí, consulta, por favor. sí,
Cuando abro el proyecto en mi máquina, los proyectos que nos has compartido, Sí. me da un mensaje, creo que es porque lo busca en la misma dirección donde tú lo estás guardando en tu máquina, ¿no? Ah, quizás. Sí, Pero no debería pasar eso porque ustedes hacen abrir un proyecto, le das la ruta donde estás colocando vos el proyecto. Y te estoy mandando todas las hojas. A veces esos mensajes salen cuando en el índice del proyecto están archivos y no están completos. ya. Voy a intentar nuevamente y cualquier cosa Por te favor. consulto. Sí, sí, me consultas nomás. No debería pasar eso. Ya, sigamos. Ahora, resulta que dentro de nuestro caso de estudio, nuestro propósito era, ya que conocemos el proceso y nos hemos dado la condición de que las dos bombas de ingreso primeras van a ser de más potencia, por encima de 5 HPs, 5 kilowatts, digamos, y las bombas del sistema de agua de refrigeración son bombas más pequeñas. Nos hemos puesto esa condición, digamos, para que en la parte ahora eléctrica que voy a explicar, diferenciemos el arranque de esas bombas, ¿sí? Vamos a elegir un arranque estrella triángulo para las bombas de mayor potencia y para las otras dos bombas vamos a elegir un arranque directo, ¿sí? Entonces, ¿a dónde voy con esto que estoy presentando ahora? Vamos a comenzar a hacer la etapa de potencia del proceso que tenemos ahí. Y eso implica, básicamente, el dibujar un diagrama trifásico y tener lo que es el tema, digamos, del dimensionamiento, la selección de los equipos, para que teniendo otra vez una pizarra hecha con nosotros, vamos a poder después plasmar eso en el AutoCAD eléctrica, ¿no? Otra vez un esquema, un boceto, un punteo en pizarra de nuestro diseño, que después eso lo vamos a dibujar en la herramienta. Para eso yo utilizo este manual que les he pasado, este telesquemario, que me gusta usarlo en este tipo de cursos. ¿Por qué? Porque tiene una cuestión técnica muy resumida, muy interesante, y tiene una cuestión que yo utilizo mucho, que este manualcito es de Schneider Electric, ¿no? Como ustedes ven en la presentación. Entonces, Schneider Electric es un fabricante de la parte europea, ¿sí? Entonces, ustedes se van a dar cuenta de que podemos tranquilamente usar las bibliografías, las normas americana y europea, es decir, como normas, como diagrama, como circuito eléctrico son lo mismo, se pueden interpretar y entender, y tranquilamente toda esta bibliografía nos sirve. Nosotros estamos trabajando ahora con la NFPA 79, que, con lo que viene este software, ¿no? Con lo que tenemos instalado esta versión que les he pasado. Y entonces vamos a hacer nuestro diagrama con la simbología del NFPA. Pero eso no quiere decir que cualquier bibliografía como esta y que tenga el otro estilo de dibujo no nos vaya a servir. Al contrario, nos es muy útil, y lo único que estamos diferenciando es la simbología que se usa y el estilo. Bien, entonces este manual telesquemario, que se los recomiendo ustedes lo revisen, en el capítulo 7, miren, hace esta presentación. Dice: presentamos en este capítulo los esquemas básicos de un automatismo. En dichos esquemas, dicen, abundan los componentes electromecánicos, como los contactores. No obstante, hoy en día, dice, la alimentación mediante arrancadores suaves y variadores ocupa un lugar muy importante en las soluciones, por lo que también ofrecemos esquemas utilizando ese tipo de material. Cada ejemplo, miren, cada ejemplo incluye esquemas de potencia y de control. Este es un manualcito que en 2 hojitas nos dice por cada tipo de arranque cómo hay que cablear, cómo hay que conectar y cómo hay que seleccionar los componentes. Eso es muy, muy práctico. Dice, va acompañado de una descripción de su funcionamiento, justamente, y sus posibles características especiales. Asimismo, se recomienda una selección del material necesario para la realización del equipo. Es un breve juego de formulitas en donde, haciendo caso a lo que nos dice el manual, podemos llegar rápidamente a definir, a calcular lo que son los calibres eléctricos para un determinado caso. Nosotros vamos a usar entonces la grafía y vamos a justamente ahora basarnos en el capítulo 7. Cuando revisamos el capítulo 7, ¿no? Miren, aquí comienza a explicar lo de los contactores, tipo de alimentación. Esto también se los recomiendo porque son las variantes de la alimentación de un circuito de control. Pero nos va a interesar a nosotros
esta parte que habla de los arranques de motores. ¿Sí? Estamos hablando de motores trifásicos, asíncronos, tipo jaula de ardilla, ¿no? Los más comunes. Y dentro de este capítulo desglosa justamente las variantes de arranques. Arranque directo monofásico, trifásico, con inversión de giro, arranque estrella triángulo, inversor estatórico, todas estas variantes. Nosotros vamos a trabajar con un arranque directo de motor trifásico, vamos a repasar esa parte, y un arranque estrella triángulo para los motores, en nuestro caso, que serían 2. Cuando yo reviso esa bibliografía y me voy, por ejemplo, a ver la parte de los arranques directos, miren cómo con la simbología europea y la parte de potencia dibujada de arriba hacia abajo, me muestra el circuito de potencia y me sugiere un circuito de control básico y probable, ¿no? En este caso nosotros nos damos cuenta que aquí tengo un interruptor que me está seccionando y me está protegiendo, tengo mi contactor de mando y tengo mi relé de sobrecarga que me está protegiendo justamente al motor. Cuando yo desgloso y me leo esto, que justamente para eso se les pasa el libro, ustedes revisen toda esta descripción, en esta descripción del libro justamente nos da el dimensionamiento de los componentes. Miren que aquí nos dice que el K1 tiene que ser del calibre de la corriente nominal del motor. Nos dice que el KM1 de la corriente nominal del motor. Y el F1 también en relación directa a la corriente nominal del motor. Entonces, si nosotros ya tenemos las potencias de nuestros motores, sabemos que la tensión es en 380, tranquilamente mediante tablas sabemos la corriente que va a consumir, la corriente nominal de ese motor. En base a esa corriente del motor, corriente nominal del motor, ya podemos saber el calibre de los 3 elementos de potencia de este tipo de arranque. Entonces, miren, por eso es interesante este librito. Te dice potencia, te dice control, y te explica cómo funciona, y te dice cómo tener su dimensionamiento. ¿Se entiende? Vengo aquí y ahora tengo lo mismo para un arranque estrella triángulo, que es nuestro caso. Aquí agarra y justamente nos explica cuál es la secuencia en la que van a abrirse y cerrarse los contactores. Inicialmente se cierran 2 contactores para armar la estrella, arranque estrella triángulo, ¿no? Para pasar de estrella y después conmutan y pasamos a la configuración final del arranque. Este arranque en 2 etapas es una forma de evitar el pico de corriente, no es la única, no es la más básica, si se quiere hablar así, para poder hacer el arranque de un motor de mayor potencia, de modo que no implique una carga abrupta en la red y eso nos genere problemas, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Miren, aquí nos describe, tenemos una protección principal, tenemos el juego de los 3 contactores, KM1, KM3, KM2, tengo el motor que tiene que tener los 6 terminales libres, ¿no? Para hacer el arreglo del circuito, y tengo un relé de sobrecarga. Cuando vengo aquí y me fijo, me va dando justamente que el Q1 es de la corriente nominal del motor. El F1, tengo la corriente del motor dividida a raíz de 3. El KM1, la corriente nominal del motor dividido 3. Y el K2 y el K3, que es la corriente nominal dividido raíz de 3. ¿Sí? Entonces, miren, ahí están las fórmulas, ahí está el esquema de potencia, que es lo que nos interesa para la clase de hoy, la explicación en cuanto a cómo va a ser el arranque y el por qué, y las fórmulas pequeñas para poder hacer el dimensionamiento. Con todo eso, nosotros ahora nos vamos a la pizarra y comienzo a hacer este esquema, ¿no? Bien. Esto me va a dar pie para repasar un ratito ahora la norma. Permítame, voy a ir a nuestra bibliografía. Y en nuestra bibliografía, repasemos, abramos por favor la norma, la NFPA, ¿sí? Voy a abrir las dos, les he pasado las 2 versiones que tengo yo y vamos a repasar justamente los. ¿Para qué voy a abrir lo de la norma, no? ¿Por qué? Porque el haber consultado, digamos, este manual que estaba con el estilo europeo, pero ahora nosotros vamos a dibujar con el estilo americano, me da pie para que un rato hablemos de la norma y veamos que en la norma
Permítame un segundo. Ujú. Permítame, aquí al final con los anexos la norma tiene una tabla. Perdón. View. Aquí está. ¿Sí? Entonces, la norma, la NFPA, como ustedes ubicarán, la NFPA viene del palo de seguridad, ¿no? De incendios, fire, ¿no? Lo bueno de esta norma, digamos, es que ha resumido esta parte de tableros eléctricos, ¿no? Si me voy a fijar, digamos, el título de la norma, cualquiera de las dos versiones, miren, dice estándar eléctrico para maquinaria industrial, ¿sí? Y cuando comenzamos, digamos, a ojear la parte del objetivo, del alcance de la norma, miren aquí, perdón, justamente nos dice esto es para material eléctrico y electrónico, para equipos y aparatos en los sistemas industriales, en máquinas industriales, para voltajes nominales de 600 voltios o menos, ¿no? En la parte eléctrica estamos hablando en baja tensión nosotros, y las tensiones que usamos en la industria generalmente son 600 voltios trifásicos o 380 trifásicos, 400 voltios trifásicos. Esta norma justamente nos aplica, o sea, esta es la norma referida a los automatismos, tableros eléctricos en la industria, ¿sí? Estamos viendo justamente esta norma y como viene de la parte, les decía, digamos, de la parte, la NFPA es la parte de fuego, ¿no? Tiene una ventaja de que no solamente mira a un estilo, ¿no? Justamente nos muestra, digamos, que la NFPA va a trabajar con la simbología americana, pero justamente en el anexo D de la norma nos muestra la equivalencia entre el estilo europeo y el estilo americano y el estilo europeo. Si uno revisa, que es mi intención ahora, digamos, darle estos tips y después ustedes revisan la norma, es mostrarles que hablando ya en sencillo, lo único que cambia son los símbolos y las reglas de denominación. El americano utiliza este símbolo que es como un contactor, perdón, que es como un condensador, digamos que conocemos nosotros en electrónica, pero este es el símbolo de un contacto abierto de un contactor. El americano lo dibuja de esta manera. Y le pone de letra con, o sea, la denominación que usa es con, la abreviatura de contactor. En cambio, en un estilo europeo, cuando veamos un diagrama hecho con el estilo europeo, la simbología en los europeos dibujan de esta manera. Y la denominación le ponen KM. Calculo la K viene de alguna palabra en alemán. Creo que la M es de mine y la A de auxiliar, eso se deduce, digamos, ¿no? Al menos así entiendo yo. Y nos da a entender de que esto en el americano, en el europeo se dibuja así, se llama así, pero para ambos casos representa un contacto abierto de un contactor. Cuando se refiere a un contacto de un relé, el americano sigue dibujando así, pero ya le cambia el nombre y le pone CR, Coil Relay. En cambio, el europeo dibuja lo mismo, pero le pone la A, ¿no? Para diferenciar de esta KM, le pone KA. Normalmente cerrado, símbolo de lo que es un contacto temporizado en estilo europeo, entre estilo americano y estilo europeo. Botoneras, ¿no? Push button, PB le pone el americano y lo dibuja así. En cambio, el europeo lo dibuja de esta manera y utiliza esto. Pero para ambos casos significa un botón normalmente abierto y en este caso un pulsador normalmente cerrado. ¿Sí? Entonces aquí quiero llegar, de que revisando un rato estas normas, entendiendo que es una cuestión de estilos y que la ventaja que tenemos que son estilos equivalentes, no representa ningún problema el poder interpretar ambos tipos de estilo. Bien, si estamos de acuerdo en eso, miren, voy a seguir revisando las normas que les estoy pasando y me voy a ir a la parte final de esto, porque en esta parte final ambas normas nos traen ejemplos
Esto, créanme, es muy útil el rato de ir a abordar un cliente o trabajar en un equipo, en un proyecto, porque son buenas las reuniones previas al proyecto, ¿no? En esta profesión de la automatización, de la parte de proyectos, creo que todos estamos convencidos que es un trabajo de equipo. Uno no hace solo el trabajo, ¿no? Justamente el diagrama PNID, creo que todos se han dado cuenta que es un documento base para que nos entendamos los eléctricos, los automatistas, los informáticos, los procesistas, los mecánicos, o sea, todos trabajamos en ese mismo documento. A partir de ahí, cada ingeniería crea sus detalles. Entonces, la norma, justamente los documentos de norma sirven para eso, para organizarnos. Y cuando comenzamos un dibujo, es bueno, digamos, ponernos de acuerdo entre eléctricos y electrónicos en decir con qué estilo vamos a dibujar. En este caso, nuestro estilo es el estilo americano. Y como estamos usando la norma, lo bueno de esta norma es que nos pone estos ejemplos en la misma norma. Ejemplos muy simplificados, muy de estilo simplista, si quieren, y muy en blanco y negro, ¿no? Digamos, muy básicos, quiero llegar a decir eso. Pero eso es lo bueno, porque nos dan a entender lo mínimo necesario que deberíamos poner en un dibujo. Y esto es muy orientador, muy clarificador para que la gente en el proyecto, a veces muchos dicen, no, en mi anterior proyecto yo he hecho de esta manera, le ponían un topográfico, le ponían estas cosas más. Y es bueno sacar estos documentos para decir, nos manejaremos con la norma y veremos que las cosas simples son más claras y nos ayudan a entendernos mejor. Cuando miramos justamente este ejemplo, miren cómo está haciendo, en este caso del apéndice, de lo que quiere mostrar la norma, está arrancando 3 motores, está haciendo el arranque de 3 motores. Fíjense, a mí me interesa que en esto vean el estilo. Miren, se está dibujando la parte de potencia en forma horizontal, los motores están a la derecha. Aquí están los relés de sobrecarga, overload, aquí está un contactor, aquí está un fusible y aquí está el seccionador. Miren cómo dibujan en forma horizontal, de aquí sacan las derivaciones, van al siguiente motor, y de aquí sacan 2 fusibles y van al trafo de control. Del trafo de control agarran, generan un nuevo neutro y generan lo que sería línea y neutro. Y miren, después construyen este estilo. Esto se llama diagrama ladder. ¿Por qué es ladder? La traducción de ladder es escalera, ¿no? Es un diagrama escalera. ¿Por qué? Porque en el estilo de los americanos, de este lado le ponen la línea, de este lado le ponen el neutro, y comienzan a dibujar de izquierda a derecha, ¿sí? Si ustedes un poquito usamos la imaginación, esto es como el lateral de una escalera, esto es como el otro lateral de una escalera, y estas líneas horizontales son como los peldaños de una escalera. Calculo que por eso le llamamos diagrama escalera, porque parece una escalera, estamos dibujando una escalera. Con la convención que la línea está a la izquierda, el neutro está a la derecha, y la corriente viaja de izquierda a derecha, y las cargas se dibujan en el lado derecho. Toda esta simbología de botón abierto, cerrado, bobina, qué letra le está poniendo coil, relay, TR, sol de solenoide, ¿de dónde viene? De lo que hemos visto anteriormente, la simbología americana. ¿Ven? ¿Y de dónde habíamos dicho TR, CR? Ah, eso es un detalle que también mostraré aquí. Eso también está en la norma. Miren. A ver, permítanme pasar más rápido con esto. Está más abajo. Viene justo con una tablita referida al tema de la denominación. Aquí está, miren. Aquí está. En el anexo E habla de las abreviaturas y de las denominaciones. Ya habíamos dicho CR, ¿no ve? Para que me crean, CR, Control Relay. Habíamos visto TR, Timer Relay. Con, habíamos visto en los grandes, en los de potencia, con contractor. ¿Entienden? Entonces, miren cómo termina el método repitiéndose. Cuando hemos dibujado un diagrama PNID, hemos ido a la norma ISA 5.1. ¿Sí? Ya habíamos dicho que nos servía principalmente esa norma, que nos estaba mostrando una nomenclatura. ¿Sí? ¿Qué terminamos entendiendo por nomenclatura? Un conjunto de símbolos
y de reglas de denominación, para que teniéndose en cuenta nosotros podamos hacer diagramas y nos podamos entender todos. Una nomenclatura. Miren ahora, esta norma está haciendo lo mismo. Vemos dónde está la simbología, qué símbolos vamos a usar para un contrato abierto, cerrado, un botón abierto, cerrado, con el estilo americano, ¿no? Ahí está la simbología. Y aquí están las reglas de denominación. ¿Por qué le vamos a poner ese nombre? De modo que todos nos entendamos cuando veamos ese diagrama. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, voy a volver allí a mi ejemplo anterior para terminar de cerrar la idea. Aquí está. Ah, no, perdón. Hace 2 ejemplos. Estábamos con el ejemplo anterior, ¿no? Bien. Entonces, quisiera que con este ejemplo quede claro, digamos, el estilo, ¿no? El cómo dibuja con este estilo americano. Ya cuando ustedes repasen la norma, y ya van a ver que además del estilo, de los gráficos, todo esto, también hay técnicas diferentes de denominación de componentes. Y al decir componentes, no solo me estoy refiriendo a motores y a contactores. Se entiende que en un diagrama eléctrico también son componentes los bornes, los cables. Y comienza a haber unas técnicas de denominación de cables. ¿Sí? Y aquí se ve mucho, en mi opinión, ¿no? La opinión mía, cuando uno revisa, digamos, este estilo y después revisa el estilo europeo, uno entiende por qué los europeos son muy ordenados, ¿no? Para ellos creo no existe el desorden. Tienen un estilo, una forma de organizar estas cosas muy, hasta para mi gusto, un poco exagerada, ¿sí? En cambio, cuando nosotros miramos el estilo americano, tiende a ser más simple y más funcional, ¿sí? Entonces, ya esto de qué norma usar, primero entender bien los estilos, ¿no? Los estilos y las normas, entender bien el cómo se dibuja. Ya después eso pasa por criterios por encima de nosotros, no es una cuestión de gustos, ¿no? Dependiendo en qué tipo de industria estemos, nuestro cliente con qué norma esté trabajando, es la norma que nosotros tenemos que cumplir y adecuarnos, ¿no? En las industrias automotrices, por ejemplo, donde he trabajado en Peugeot, en esa línea, todo era el estilo europeo y son estilos con códigos muy exigentes, de modo que cuando uno miraba el cable no tenía un número, tenía un código, ¿no? Y cuando uno miraba el código del cable, sorprendentemente era tan complejo el código que me estaba hablando, ¿no? Me estaba diciendo, estoy en tal plano, en tal hoja, en tal fila y en tal columna, y me llamo así porque pertenezco a esta línea, o sea, un código terrible, ¿no? A muchos les gusta esa forma, que lleva mayor complejidad en el diseño, pero les ayuda más o menos, digamos, el argumento es de que en mantenimiento, cuando se suelta un cable, como ya tiene un código el nombre del cable, si uno interpreta el código puede saber a dónde conectarlo. En cambio, en el estilo americano, como ustedes están viendo en la norma, tiende a ser más simplificado, que no significa que no esté esa información, pero el americano transfiere esa información que no le pone terrible código al cable, lo transfiere a las referencias cruzadas, ¿sí? Genera tablas como hemos generado en la parte, digamos, del rato de hacer conexionado, hace tablas de conexionado, entonces mediante esa tabla yo puedo saber el from to, de dónde a dónde va un cable, ¿sí? Sin que toda esa codificación se la tenga que poner al mismo cable. No sé si me estoy dejando entender, es una cuestión de estilos, de normas y también de quién dé la directiva en el cliente o qué estilo y por qué razón vayamos a elegir nosotros. En esta norma americana, la parte de potencia se hace en forma horizontal y la parte de control en forma de una escalera, ladder. Usamos esta simbología con círculos, contactos abiertos, cerrados, botoneras y la corriente va de izquierda a derecha, ¿no? Si esto fuese mediante una fuente DC, en vez de decir línea y neutro, diría 24 voltios y 0 voltios. Si fuese una tensión de control de 24 voltios DC, ¿no? ¿De qué depende la tensión de control? Otra vez son criterios de diseño, ¿no? Hay momentos en donde conviene usar una tensión de control de 110 voltios AC, cuando especialmente los tramos son largos para evitar la caída de tensión, y en otros momentos en donde si no tenemos ese problema, el estandarizar en DC, tenemos todo en trabajo en 24 voltios DC, lo que nos permite estar protegidos por una fuente switching en caso de cualquier transiente o cualquier problema, ¿no? Trabajamos en DC. Bueno, entonces el estilo es este. A partir de aquí es donde nosotros vamos a trabajar.
Voy a volver a hablar de las normas cuando hagamos el día, que nos toca con ustedes el día sábado, la parte de los circuitos de control. Y se van a dar cuenta que es esto mismo, pero incluyendo la simbología de los PLCs. Bien. Si ese mi preámbulo se ha entendido, con lo que estamos haciendo nosotros, en este mi diseño en pizarra, justamente en este diseño en pizarra, estoy mostrando cómo sería nuestro circuito en el estilo americano para nuestro trabajo. Si ustedes miran aquí, lo que yo tengo, para que no tengan problemas, les voy a pasar al grupo WhatsApp, como les he pasado ayer, estas fotos, ¿no?, que tengo de la pizarra, para que ustedes lo vean. A ver, bibliografía, presentación, diseños borrador. Aquí está. Estamos hablando de esto. Entonces, ese sería nuestro diseño en la pizarra, que es lo que ahora quiero explicar para irme después al dibujo, ¿no? Bien, ¿qué veo yo en este diseño que les he pasado al WhatsApp, que ahora también lo estamos viendo en la computadora? Estamos viendo cómo puedo hacer el arranque de un motor mediante un arranque estrella triángulo. Miren, un contactor, dos contactores, tres contactores, un motor con los 6 terminales disponibles. El relé de sobrecarga que va conectado al motor, y después de todo este arreglo se conecta a esta línea trifásica que viene de un circuit breaker principal que me está haciendo la toma trifásica. ¿Qué significa esto? Esto de aquí me está protegiendo toda mi distribución hacia abajo, y esto de aquí hacia el lado derecho con mi motor me está implementando la parte de fuerza de un arranque estrella triángulo. Aquí abajo veo lo mismo, de la parte trifásica veo una toma para un contactor simplemente, un relé de sobrecarga y el motor. ¿Qué significa? Aquí está el motor 1, que vamos a tener que dibujar lo mismo para el motor 1 y motor 2. Y aquí tengo de los motores 3 y 4 que corresponden a la bomba 3 y 4, que son con arranque directo. ¿Y qué más veo? Que es lo que me interesa que ahora aprendamos a dibujar, es justamente la tensión de control. En nuestro caso, nuestra tensión de control va a ser de 24 voltios DC. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a dibujar? El transformador y la fuente de alimentación en DC. Yo tomo justamente la tensión en 2 fases, la protejo contra cortocircuitos y me voy a un transformador. Esa tensión que estoy tomando en 380, genero mi tensión en 220 voltios, la mando a generar un nuevo neutro y con esto alimento a mi fuente. Y a partir de mi fuente, que es de 220 a 24 voltios, genero la tensión más 24 y 0 voltios para a partir de ahí energizar a mi circuito de control. ¿Sí? Yo les he pasado, el que les he terminado pasando ahora a ustedes, es el tema del mismo diagrama que acabo de mostrarles, pero ya está con lo que es el cálculo en base a las formulitas del manual y en base a las potencias de nuestros motores. ¿Sí? Otra vez, el curso trata de hacer el manejo de la herramienta AutoCAD eléctrica, pero no podemos abordar el manejo de la herramienta sin tener los criterios de diseño y en este caso saber por qué o qué dibujar, ¿no? Aquí le estamos dando ese argumento y estamos usando esa bibliografía de referencia para que esto tenga sentido y tengamos un número, un porqué de estos componentes. Si vuelvo a explicar para que se entienda esto, nuestro diseño pasa que hemos elegido un motor de 5.5 kilowatts, más de los 5 HP que había dicho en principio, ya justifica una arranque estrella triángulo. Mediante tablas, 1 en 380 para esta potencia tiene una corriente nominal de 11.3 amperios. ¿Sí? En base a las formulitas del librito, tenemos que la corriente para el relé de sobrecarga es la nominal sobre la raíz de 3. Entonces es 6.5 amperios. ¿Sí? Para el contactor, el primer contactor, la corriente nominal raíz de 3, 6.5 amperios. De aquí yo tengo que para el calibre de este interruptor, el principal que va a tener como carga 2 motores de 5.5 y este otro motor que es en kilowatts, 1.5 kilowatts, estoy teniendo el dimensionamiento de este interruptor. ¿Cómo estoy haciendo ese dimensionamiento? Digo, la corriente que va a venir por aquí
va a ser 2 veces 11.3, 2 veces esta corriente nominal del motor, más 2 veces por 3.6. 3.6 es la corriente nominal del motor pequeño. Con esto nos sale una corriente que sería de 35.8 amperios. Mi tensión de alimentación, 380 voltios AC, trifásico, 50 Hz. Con ese mismo criterio y con el manualcito y sus fórmulas, nosotros tenemos este motor de 1.5 kilowatts. Corriente nominal, 3.6 amperios. El dimensionamiento de lo que es el contactor y el relé de sobrecarga, corriente nominal sobre la raíz de 3, para ambos. Listo. Entonces, eso nos da 2 amperios. Finalmente, para la parte de la fuente, esto es de baja potencia ya, tomamos un interruptor termomagnético bipolar, porque con eso podemos seccionar todo este lado del transformador. Como solo protegemos contra cortocircuitos, ponemos 6 amperios. Tomamos un trafo pequeño de 500 voltios amperio, porque para nuestro caso de este ejemplo vamos a automatizar el control usando un logo. Un logo tiene poca consumo en potencias control y es un PLC optimizado, digamos, para este tipo de aplicaciones. Salimos del transformador, yo solamente coloco una termomagnética monofásica, porque solo estoy protegiendo contra cortocircuito. Si yo quisiera desenergizar, me voy a ir a este interruptor y voy a apagar todo, aguas abajo va a quedar sin energía. Entonces aquí se simplifica con solo una termomagnética monofásica. Pongo una fuente de alimentación que es de 220, 24 voltios y 2 amperios con lo que me alcanza, ¿no? Creo que en el logo es de 2.5 amperios la fuente, 1 3 amperios a 2.5 amperios. Bueno, pues son detalles, digamos, de selección, ¿no? Y a partir de aquí genero mi 0 y 24 voltios y 0 voltios para mi circuito de control, ¿sí? Hasta aquí, ¿qué estamos haciendo? Miren, si ustedes buscan las equivalencias, las semejanzas, es como cuando hemos hecho el diagrama PID. Hemos dibujado bombas, válvulas en base a criterios. En base a criterios eléctricos, estamos dibujando un diagrama de potencia. Y ahora, en base a los calibres, hemos hecho estos clientes. Seguramente ustedes ya están viendo venir que nos falta la selección de catálogo, ¿no? Sabiendo los calibres de los componentes, qué componentes son y de qué calibres son, ya te podremos ir a un catálogo de un fabricante y comenzar a seleccionar nuestros equipos. ¿Qué catálogo es ese? Vamos. Esto es solamente por el ejemplo, ¿no? Por la bibliografía que les he pasado, por ejemplo, en la bibliografía, yo les he pasado el catálogo de componentes ABB, ¿no? Que no se confunda, nosotros integramos con diferentes marcas, la solución no depende, digamos, de la marca, son primeras marcas, ¿no? ABB son proveedores de primeras marcas, así que no hay ningún problema, solamente como caso de estudio y por facilidad les estoy pasando este catálogo, ¿no? Y este catálogo cumple condiciones interesantes, técnicas, ¿no? Es un proveedor de buena presencia en el país, es un distribuidor, o sea, tiene siempre stock, y está promoviendo hasta que es una primera marca ABB. Entonces, cumple con las condiciones reales en nuestro entorno, en nuestro barrio, ¿no? En nuestro país, es un buen proveedor. Trabajaremos con el ejemplo. Entonces, yo tengo aquí, permítame, aquí en la presentación, ya en mi ejercicio, ¿no? Un contacto, un XBT 160, perdón, XT1B 160. Tiene una corriente de 63 amperios.
Si me vengo aquí, este corriente principal está con 38 amperios calculados, pero si yo uso criterios cuando me voy a la tabla, digo a mi selección, yo tengo que puedo regular de 44 a 63 y mi anterior intervalo es solo hasta 40. Entonces ya comienzan a haber criterios de diseñador, ¿no? Ahora estamos dimensionando porque tenemos solo estas cargas declaradas, pero a veces el cliente nos dice, voy a aumentar 2 bombas a futuro, entonces es mejor dejar un sobredimensionado en un 15, un 20%, o en lo proyectado, entonces elegimos un componente un poquito más arriba. Entonces yo he elegido este selector, este modelo dentro de la marca ABB. Para el relé de sobrecarga, miren, en el relé de sobrecarga también me voy a su selección y estoy eligiendo para el relé de sobrecarga uno de 5.7 regulable a 7.6 amperios. 5.7 a 6 amperios, este. Ese a cual correspondería al relé de sobrecarga del arranque estrella triángulo. Permítame. 6.5 amperios. Y yo estoy eligiendo justamente del catálogo, a ver, uno que va de 5.7 a 7.6. Tengo ese margen de regulación, para mí es adecuado, lo tomo. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero es que ustedes agarren la idea, les estoy pasando mi borrador del diseño, les he pasado los libros, les estoy pasando el catálogo, ustedes pueden después revisar el diseño, quizás dejar un poco más de margen, ir más fino, eso es de ustedes, ¿no? Ya el diseñador toma criterios. Pero lo que yo quiero es que quede claro la técnica. Miren qué parecido está lo que hemos hecho en el PNID. Hemos hecho el dibujo del proceso y después con la ayuda del fabricante Endres & Hauser y su guía hemos ido seleccionando marca y modelo. Ahora con el criterio de potencia y con la bibliografía eléctrica del manual hemos hecho nuestro borrador de diseño eléctrico. Hacemos su dimensionado en función de la carga de los motores y después, similar a lo que hemos hecho con Endres & Hauser, ahora vengo a un catálogo de selección de un proveedor. Miren, la técnica se repite. Cuando nosotros vayamos haciendo esto con los contactores, ya lo tienen marcado ustedes en lo que les he pasado las selecciones, van a darse cuenta que justamente elijo esto y sus calibres en base al diseño que les he pasado hecho en pizarra, ¿no? Aquí está el Circuit Breaker 2 para esto. El interruptor monopolar para control y bipolar para el transformador. Todo esto se representa ahora en esta tablita. ¿Sí? En esta tablita estoy poniendo los tags y ahí ya estoy colocando mi selección, marca y modelo. Y en esta parte eléctrica sí aplica el calibre, ¿no? Es bueno poner eso en el dibujo. Entonces estoy copiando el calibre eléctrico de esos componentes. Entonces, si ya tengo mi boceto de diseño en pizarra, ¿no? Mi borrador, con todo el criterio eléctrico, ¿no? Después de reserva y demás cosas. He elegido un catálogo de un fabricante por criterios de precio, disponibilidad, stock, todas esas cosas. O quizás la marca que movemos, ¿no? Si vamos a mover Siemens, vamos a poner con Siemens, no hay ningún problema. Con esto vamos al catálogo y seleccionamos. Yo he seleccionado marca y modelo, ¿sí? En este caso, porque estoy haciendo la parte de potencia con ABB y la parte de control voy a hacer con el logo de Siemens. Entonces, justamente, el diseño está aquí, la selección está aquí, el criterio es nuestro. Lo que ahora queremos es aprender a dibujar esto y a llenar esta información en el dibujo, de modo que igual que en un diagrama PNID, tengamos el diagrama con su base de datos atrás y después podamos cruzar datos, pedirle datos, reportes, exportar la base y demás otras ventajas que tiene la parte eléctrica que no tenía la parte de PNID o de proceso. ¿Hasta aquí se entiende lo que vamos a hacer? Les pasaré esta tablita que recuerdo que no les he pasado y con eso ya tendrían ustedes la pizarra y la tabla, ¿no? Presentación, diseño borrador, aquí está, tapa de potencia y se los paso allí. Bien. Después de todo eso, volvamos a nuestra máquina virtual y vamos a abordar el dibujo
de un diagrama eléctrico de potencia. ¿Sí? Espero que esto sea rápido. A ver. Ya está. Va levantando nuestra máquina y yo me voy a quedar en la presentación. Y para con esto irnos guiando. Ya está. Bien, entonces, si nosotros, mientras está cargando nuestra máquina virtual, ya está la máquina. Mientras va cargando la máquina virtual, ahora, ya con todo el contexto y este pizarrón hecho, vamos a hablar desde la perspectiva del dibujante, de lo que vamos a usar la herramienta. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que hacer lo que es un diagrama trifásico en forma vertical. ¿Sí? Y después necesito líneas trifásicas en forma horizontal, como esquema, ¿no? Si le veo el esqueleto, veo la línea vertical, que es una línea de potencia, el bus de potencia, y veo buses de potencia para los motores en forma horizontal. Los motores están para el desplazamiento horizontal. Bien. Pero si miro esto, todavía es muy grosero, muy básico esto, ¿no? Todavía es muy borrador. Antes de equivocarme, voy a agarrar y voy a volver a revisar la norma, ¿sí? Voy a venir a la norma, a la que hemos venido trabajando con ustedes, y voy a hablar en base al ejemplo, a este otro ejemplo de allí. Bien. Entonces, miren, estoy viendo la norma, veo lo mismo que en el anterior, una etapa de potencia y una etapa de control, ¿sí? Pero aquí tengo que fijarme un detalle que hasta hace rato no había remarcado. Voy a irme un ratito a la otra norma también, para que vean que en las dos normas hay los ejemplos. Y van a coincidir los criterios, ¿no? A ver, permítame. Aquí está. Estoy viendo las dos normas, o sea, es la misma norma, pero con sus dos versiones, ¿no? Y lo quiero mostrar así para hacer énfasis en lo que voy a decir. Fuera del dibujo de potencia, miren, por ejemplo, aquí, donde están los motores, relés de sobrecarga, contactores, fusibles y toda esta cuestión. Miren que aparte de las líneas verticales, estos números son importantes. En un diagrama ladder es referencia relativa, o sea, cada escalón o un número de ladder, si quieren llamarle así. Vamos a este otro ejemplo, ¿no? Estoy viendo la misma norma en su otra versión. Miren, la parte de potencia igual tiene números. ¿Por qué? Porque en base a esos números vamos a poder hacer la referencia cruzada. Necesitamos hacer dibujos de trifásicos verticales y horizontales, pero además tienen que ser dibujos con números de ladder, ¿sí? Con números de escalón, porque mediante esos números de escalón va a ser nuestra referencia cruzada para la denominación de componentes. Cuando yo sepa dónde está mi relé de sobrecarga, sepa dónde está mi contactor, sepa en qué número de ladder está, yo cuando haga mi circuito de control voy a poder decir, este pega a este contactor que está en el ladder tal número. Y cuando vea la parte de potencia voy a decir, el contacto de este relé de sobrecarga, por ejemplo, o de un contactor, viene controlado de una salida o de una bobina que está en tal hoja y en tal número de ladder. ¿Se ubican? Entonces, lo de la referencia a lo que es los números de ladder es algo muy importante para estos diagramas. ¿Sí? Un segundito. Ya. Entonces, como les decía, ¿no? Estamos agarrando y viendo de que aparte del dibujo del esquema del diseño, hay que ponerle mucha importancia a la referencia de los ladders. Eso es algo que no veía yo aquí en mi dibujito, ¿no? Y yo me he concentrado en lo eléctrico, en el esqueleto, pero además de hacer estos dibujos en electrical, hay que tener en cuenta que aquí tiene que haber una numeración que sea dinámica y parte del programa que referencia a la ubicación de cada componente, ¿sí? Bien, si eso hacemos, ahora teniendo en cuenta eso, vamos a abordar
nuestro software. Y ya sabiendo qué queremos dibujar, vamos a ir construyendo en el AutoCAD Electrical. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí tengo mi explorador de archivos. Y vamos a sacarle una copia del proyecto 3 para que se vuelva un proyecto 4, ¿no? Que va a seguir siendo el mismo que lo estamos construyendo, ¿no? Pero estoy marcando como las revisiones, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, mi técnica es hacer revisiones. Versiones se las he mostrado cómo se guardan con estampa de tiempo. En cambio, las revisiones como que nos están mostrando cambios más importantes en la evolución del documento. Entonces, si es así, ahora sí vengo aquí y me voy a sacar una copia, ¿no? Y aquí, al repetir, por repetición, ustedes van a ir aprendiendo cómo hacemos una copia de un proyecto, ¿no? Coloco aquí copiar y ahora vamos a pegar. Cuando hemos hecho la copia de la carpeta del proyecto, ahora lo que tenemos que hacer es la denominación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a agarrar, está un poco lento, a ver que termine de arrancar, pegar. Ahora sí. Ahí está la copia. A esto lo vamos a llamar proyecto 4, entonces le cambio el nombre, 3G, va a ser el 4G. Para cambiar el nombre del proyecto tengo que entrar y tengo que buscar el archivo WDP, ¿se acuerdan, no? Esto ya lo hemos hecho varias veces, y a este archivo WDP le tengo que cambiar también el nombre, 4G. Cuando he hecho esa copia de todo el proyecto, ahora sí, vengo y abro el proyecto. Open Project. Hacemos el Open Project, y en el Open Project voy y busco mi proyecto. Bueno, ahí está abierto, esto lo vamos a ampliar. Bien, vamos al proyecto 4. Y aquí tengo lo último que hemos hecho, el component list. A ver, abrir, y que me doy cuenta que en mi proyecto tengo solamente una hoja de reserva, ¿no ven? Una hoja blanca. Si ahora vamos a comenzar a dibujar, pensemos en criterios, vamos a necesitar, digamos, unas 2 hojas para potencia, y seguramente cuando hagamos el sábado control vamos a aumentar más hojas a nuestro proyecto. Entonces ahora le voy a aumentar 2 hojas y me voy a poner a dibujar la parte de potencia. Voy a venir a mi hoja de reserva, la voy a seleccionar, y con mi hoja de reserva voy a sacar una copia, ¿sí? A ver. Ahora sí. Clic derecho, copy, y va a ser la hoja 6. Y también vamos a hacer la hoja 7. Ahora refrescamos. Y también voy a sacar una copia, que se va a hacer la hoja 7. Ahí está. Estamos aprendiendo, ¿no? Pues estoy repitiendo las cosas para que queden. Si eso es así, refresco mi lista. Esta va a ser mi reserva. Esto va a ser para dibujar mi diagrama de potencia, ¿no ven? Diagrama de fuerza. Entonces ya esto va a ser potencia. Le cambio el título. Hoja es la 5, está bien. Eso le hago aquí. Por ahora también que quede como reserva, eso no tengo problema. Solo me he creado una hoja, la hoja 5, ahora le llamo potencia. Voy a abrir la hoja 5. Y en esa hoja 5 ahora vamos a dibujar la parte de potencia de nuestro proyecto. Vengo aquí y ahora atentos, ¿no? Aquí es donde comenzamos a hacer la parte eléctrica. Cuando hemos hecho PNID, hemos venido a esquemas, y en esquemas hemos ido a las bibliotecas estas. Pero ahora que hagamos esquemas,
Ya trabajamos ahora con la biblioteca principal. Todo esto son los botones de esa biblioteca. Haremos un paneo, ¿no? Un reconocimiento para que al menos por sectores entendamos los propósitos de cada de estos grupos de comandos. En este primer grupo, lo que nos están mostrando es justamente los accesos a la inserción de elementos de la biblioteca. El que más vamos a usar es este, ¿sí? Este nos va a permitir ingresar a la librería, a la biblioteca eléctrica. Esto de aquí es un tipo de software que permite, es un circuit builder, permite la creación automática de arranque directo, arranque inversión y demás cosas. Mediante que un llenado de un formulario y te hace también, miren cómo está ahí en su pantallita, también te hace un diagrama de control, ¿no? Es muy interesante, pero créanme, yo con mi trabajo no lo uso mucho, ¿sí? Sirve para ayudar en forma automática a hacer unos dibujos o ya una base del dibujo. A un principio he querido usarlo, pero me termina complicando más que ayudarme. Entonces yo prefiero hacer nomás con la estructura, generando habilidades, digamos, de copiar y pegar componentes, que haciendo esto, porque después te limita, los tamaños no salen iguales, las letras salen muy chicas. Entre querer corregirlo, lo que te hace, terminas perdiendo más tiempo. Pero para eso sirve, ese es el Circuit Builder. Bien, después de todo este grupo, este va a ser otro elemento que nos va a interesar mucho, que es el Insert PLC. A partir de aquí vamos a ingresar módulos de control, módulos de PLC. Entonces, en resumen, este grupo que aquí tiene su división, miren, aquí hay una línea divisoria. Todo esto es para insertar componentes. Todo esto para insertar componentes eléctricos. El principal es el circuit breaker de hacer dibujos como apoyo y este de insertar PLCs. Todos los demás que estamos viendo aquí al lado son de apoyo y eso los vamos a usar ahora que construyamos el circuito. Todo este de aquí son botones para la edición de los componentes eléctricos. ¿Cuál van a ver que es la diferencia con lo que hemos hecho de PNID? Es la cantidad de componentes en la librería. Lo de PNID era pequeño, esto va a ser mucho más grande y al ser más grande también es más complejo. Entonces, por eso ya tengo herramientas, botones para la edición, que no solamente son componentes, sino también voy a tener que comenzar a hacer la edición de cables. En este grupo van la edición de componentes, como son varios, hay varias opciones, ¿sí? Y una cosa que también vamos a ser muy claros en esto, y va en base a la pregunta de ayer, creo. Miren cómo hay un botón, Delete Component. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el botón que hay que usar cuando queramos eliminar un componente. No hay que llevarse por la tentación de seleccionar, suprimir o delete, borrar, no. Cuando lo borramos como si fuese AutoCAD normal, borramos la imagen del símbolo, del componente, pero no borramos su tag, su registro de la base de datos, ¿no? Por favor, entiendan que lo que estamos haciendo es por fuera, o lo visual es un dibujo, un diagrama, pero atrás está la base de datos. Para cuando nosotros queramos eliminar un componente, necesitamos eliminarlo visualmente, pero también hay que eliminar el registro de la base de datos. Si solamente eliminamos la imagen seleccionando y poniendo borrar, suprimir, se va a eliminar del dibujo, pero no de la base. ¿Y dónde nos va a comenzar a complicar? Cuando exportemos la base o cuando pidamos un reporte. No vamos a ver nada en el papel o en la impresión, pero van a aparecer tags que nos van a hacer doler la cabeza y nos van a complicar. ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque se ha eliminado solo el dibujo y no el registro de la base de datos. Cuando queramos borrar un componente, tenemos que usar este comando de borrar componentes. Lo usamos, va a borrar la imagen y va a borrar el registro. ¿Está bien? Entonces, toda esta parte es grupo de edición. Estos son cortes que generalmente no se usa. Aquí hay que poner mucha atención. Sacado los componentes de la librería.
Pero como les decía, es un diagrama PNID básico, la bomba, la válvula, de la válvula, y simples de dibujo de AutoCAD. Dibujar ahora un circuito eléctrico, yo tenga el motor y tenga el contactor y el relé de sobrecarga, y quiera conectar el contactor al relé de sobrecarga, perdón, el contactor al relé de sobrecarga y del relé de sobrecarga al motor, no puedo unirlos con líneas básicas. Porque en un circuito eléctrico, esas que parecen solo líneas, no son líneas, son el objeto cable, ¿sí? Puede parecer exagerado lo que estoy diciendo, pero así tienen que entenderlo. Vamos a sacar los objetos, los símbolos de la librería eléctrica, los componentes, pero la conexión entre componentes no puede ser líneas básicas. Tenemos que hacerlo con el objeto cable. Es como si fuese otro componente, pero va a ser un cable. Visualmente parece una línea, pero en la base de datos hay una base de datos de cableado. ¿Por qué se hace tan complejo? Porque en nuestros diseños eléctricos no solo hay que ponerle tags a los componentes, sino hay que poner nombres a los cables. Si no hacemos las conexiones con el objeto cable, el software no se va a dar cuenta de cuando se conecta un componente con otro componente, y cuando le digamos numerame los cables al software, no va a saber cómo numerar o se va a confundir y va a numerar mal. Entonces, para que la numeración, que es automática en este software, pueda ser correcta y coherente, hay que respetar la construcción del diagrama con todas estas herramientas y con todas sus reglas. ¿Se entiende? Bien. Entonces, todo esto es para meter cables. Cables de una línea, cables tipo bus, que es lo que vamos a usar. Numeración de los cables, cambios. Este otro es el que vamos a usar para control. Ahí está, miren, inserción de ladders. A partir de aquí vamos a insertar los circuitos ladder, tanto de potencia como de control. Numeración del cable, que son otros detalles de cables. Con esto, todo lo que he referido a objeto cables, ¿sí? Y este grupo es la edición de todo el objeto cable. Y miren, lo que siempre llama la atención es el alicate. Cuando yo haga un objeto cable que va a aparecer una línea, y yo quiero recortar ese objeto o borrar el objeto, eliminar el objeto cable, no puedo usar el botón de suprimir, ¿no? Delete. Tengo que usar el que me elimine el objeto cable. Y en este caso es usar el alicate. Resumen, cuando dibujemos objetos cable, hay que borrarlos usando el alicate. ¿Sí? Bueno, entonces miren, y creo que con esta introducción que les estoy haciendo, se está entendiendo que estamos ya hablando a nivel de electricidad, de electrónica, de automatización, ¿no? Toda esta terminología que usamos, estas palabras que estoy usando ahora, los que somos eléctricos, electrónicos, seguramente las comprendemos, ¿no? Los que son netamente cadistas, aquí es donde comienzan a tener problemas, ¿no? Porque ya no entienden la simbología, no entienden el porqué, el propósito, la función, y ahí se complica. Bien, entonces vamos a comenzar dibujando unas líneas trifásicas, ¿no? Trifásicas verticales. Bien. Aunque estamos con el tiempo medio justo, pero no dejaré de mostrarles esto, ¿ya? Porque seguramente alguno va a necesitar un refuerzo, y justamente para eso son esta bibliografía que les paso. Bien. La bibliografía, este es nuestro libro, El corazón de esta capacitación, que es justamente este libro que les decía, en el que es para AutoCAD eléctrica, ¿no? El libro de la AutoCAD eléctrica, ¿no? Y en este libro nosotros tenemos que fijarnos el capítulo 4, ¿no? Seguramente ustedes ya lo han curioseado, el capítulo 2 es el trabajo con proyectos, ¿no? Todo lo que hemos visto anteriormente. Ahora tenemos que ver, revisen, si esta parte no les está quedando clara, hay dudas, el capítulo 4. ¿Por qué me refiero a este capítulo 4? Porque además de mostrarles dónde tienen que revisar, me va a dar pie a hacer estas cositas. Miren, aquí explica cómo se dibuja un ladder. Y muestra cosas que son muy básicas, a ratos quizás no nos damos cuenta porque las pasamos, las subestimamos, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo nosotros con esta herramienta? Estamos dibujando, ¿sí? Si yo fuese una máquina, si yo fuese el AutoCAD, y me dijesen a mí, dibuje un ladder,
Yo les diría, sí puedo, ¿no? Pero preguntaría más datos. Le diría, ¿quieres que dibuje un ladder? Sí. Tengo que preguntarle de qué ancho voy a dibujar el ladder, de cuántos milímetros, cuántos escalones voy a dibujar. Si los voy a enumerar, ¿de qué número voy a partir y de cuánto en cuánto los voy a incrementar? ¿De qué espaciado vamos a hablar entre ladder y ladder? ¿Se dan cuenta? Estoy siendo un poco exagerado, pero les quiero decir que al final estamos dibujando. Y no, cuando recordamos que estamos dibujando, un dibujo que necesita justamente estos datos, ¿no? Quiero dibujar una escalera, sí, pero tienes que decirme ancho, alto, cantidad de escalones, la distancia entre los escalones, y si quieres que los numere para hacer el tema de la norma, de cuánto parto y de cuánto incremento. Justamente esos detalles los van a encontrar en esta bibliografía. ¿Y cómo hacemos eso? Miren, esto que ha sido tan, este dibujito siempre es didáctico. Miren, ancho, números, cantidad de escalones y espaciado. Eso, ¿dónde lo configuro para que me entienda el software? Lo configuramos justamente en este menú. Este menú que me está permitiendo mostrarles es justamente esa configuración. Cuando queramos meter un ladder, me va a pedir de qué ancho, de qué espaciado, a partir de qué número voy a comenzar a numerar, cuántos ladders vamos a colocar o qué longitud total va a ser. Y miren el detalle al que quiero llegar. Aquí me preguntan, si es monofásico, va a dibujar un diagrama de control, un ladder propiamente hablando. Pero si elijo trifásico, me va a ayudar a dibujar lo que ahora necesito, las tres fases de verticales. ¿Sí? Entonces, miren, si entendemos esta simple lógica, es algo por lógica, ¿no? Que estamos dibujando. Ahora lo que vamos a mostrarles en nuestro software es cómo llego a ese menú, cómo hacemos ese dibujo. Y creo ya se han dado cuenta que es justamente con inserción de ladder. Elijo este botón y salgo a la pantalla que estaba en el libro. ¿Sí? Aquí me comienza a preguntar ancho todo esto. Esto lo vamos a volver a ver en control, no se preocupen. Para mi caso ahora, yo necesito un dibujo trifásico. ¿Sí? Aquí me está preguntando muy bien, trifásico, la distancia va a ser 12, eso está bien. Va a comenzar a numerar de 1 y va a incrementar de 1 en 1, eso está bien. Y la cantidad, esto ya por experiencia, ¿no? Ya sabiendo el tamaño de la hoja y cómo imprimimos nosotros, nos entran 20, con esta configuración nos entran 20 escalones en esta hoja. Entonces voy a seleccionar 20. ¿Sí? Mi espaciado, aquí me está preguntando la longitud, pero aquí mi espaciado, uno es muy pequeño, probemos con 5, a ver cómo nos sale, y vamos a poner OK. Miren, he puesto OK y ahora indico de dónde a dónde voy a dibujar. Miren. ¿Y qué ha hecho? Ha insertado las tres fases y le ha puesto los números del 1 al 20. Uno diría, bueno, ha dibujado 3 líneas. No, son el objeto cable. Y estos de aquí no son numeritos al costado. Están dándonos la referencia en la ubicación de la hoja. ¿Estamos de acuerdo? Bien, si estoy con mi dibujo, lo primero que tengo que conectar aquí es un breaker. ¿A ver? Un breaker trifásico. Probemos. ¿Dónde introduzco los componentes? Habíamos dicho aquí. Este es el principal. Hago un clic aquí y ahora, miren, aquí tengo la librería, la biblioteca eléctrica. Y la biblioteca eléctrica está organizada por clases, ¿no? Botones, switches, fusibles y protecciones, relés y contactores, temporizadores, motores, lo referido a motores, luces, PLCs, terminales, limit switch, presión switch, temperatura switch, flujo, misceláneos, instrumentación. ¿Se entiende? Miren que la técnica no ha cambiado. Estamos igual que en lo del PNI, pero estamos viendo una biblioteca referida a la parte eléctrica. Estoy trabajando con la parte de potencia, voy a elegir la parte de motores y miren, entro aquí y aquí tengo todo lo que es los elementos, la simbología de los elementos eléctricos. ¿Sí?
¿Qué quiero dibujar primero? Era un breaker. Esto es para los motores, para el arranque que vamos a usar. Ahora vuelvo aquí y me fijo breakers. Y aquí tengo circuit breaker. Y aquí comienzo a tener los breakers, los interruptores para hacer mi dibujo en el trifásico. ¿Sí? Yo voy a elegir un breaker aquí, por ejemplo, probemos con este. Y miren, voy a agarrar y lo voy a poner a esta altura. Coloco ahí. Perdón, aquí me ha salido solamente un componente monofásico. Voy a repetir. Tiene que ser trifásico. Motores. Veamos aquí otra vez. Perdón, aquí estaba el trifásico. ¿No? Aquí, el símbolo equivocado. Trifásico, elijo y voy a ponerlo allí. En cuanto hago eso, miren, lo conecta en la línea, lo autoconecta y me pregunta hacia qué lado vamos a ir. Probemos a la derecha, ¿sí? Y ahora me pide el tag. Según mi diseño, este es el CB01. CB01, lo dejo fijo. Esto le vamos a poner interruptor principal, ¿sí? Por ahora estamos aprendiendo, lo voy a dejar. Después sabemos, ¿no? Que lo voy a poder exportar y voy a poder completar los datos. Hago OK, pero miren lo que pasa. No ha asociado a la distancia que le hemos puesto y me ha dibujado los trifásicos, pero no están correctamente acomodados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a agarrar y voy a mover. Voy a hacer un move. Miren, selecciono esto, hago clic derecho y le voy a hacer un move. A ver. Voy a poner esto en ortogonal para poner ahí. Hago lo mismo con el que está al medio. Move components. Y lo pongo allí. ¿Sí? Si hago eso, veo que lo ha conectado, pero me están molestando estas descripciones, ¿no? Están como si fuesen tres componentes separados y tienen sus textos, los tres. Entonces, ahora fíjense cómo voy a, ya usando estas herramientas eléctricas, le voy a decir que están asociados. Esto es un interruptor principal, pero los tres tienen un solo accionamiento. ¿Eso cómo se hace en la parte eléctrica? Miren, aquí hay este botón que dice, perdón, este botón de aquí, que indica el link de componentes, ¿no? Miren, en su dibujito muestra los dos componentes separados, pero cuando les decimos que están unidos, los une como una línea punteada y eso se entiende que es un solo accionamiento mecánico, es una unidad. ¿Cómo hago eso entonces? Selecciono este botón, le digo, este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Aprieto Enter y ya está. Le ha puesto una línea punteada y solo ha dejado el tag del primero. Como esta descripción me molesta aquí, selecciono y voy a elegir atributo, mover el atributo. Entonces voy a venir aquí, esto y esto lo voy a desplazar. Ahí está. Listo. Si me fijo esto, ahora me está agarrando y me está dando las informaciones de este equipo. Solo quiero que quede el tag. Entonces vengo aquí, atributos y le digo ocultar. Oculta esto y me queda solamente el tag. Grabamos y ha hecho la inserción de mi primer componente en un circuito trifásico. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Si estamos de acuerdo, ahora vamos. ¿Qué estamos buscando dibujar nosotros? Siempre repaso. Yo tengo aquí al lado, ¿no? Mi dibujito que les he pasado a mano, pero aquí, permítanme verlo en nuestra pantalla. Estamos haciendo este dibujo. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Ya hemos hecho toda esta línea, esta trifásica en forma vertical con los números de ladder y hemos insertado este primer componente. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que hacer un arreglo de un arranque estrella triángulo. ¿Y cómo es ese arranque? Miren, aquí hay un contactor, otro contactor, aquí está el relé de sobrecarga y al final hay un contactor trifásico que va al motor. Entonces necesitamos 3 líneas horizontales, otras 3 líneas horizontales y otras 3 líneas horizontales, pero que se conecten al potencia. ¿Cómo hago eso? Vengo al software y vamos a dibujar justamente eso.
Entonces, si aquí está mi cuestión, aquí me voy a poner a dibujar una línea trifásica. Cuando hemos hecho estas verticales, he necesitado que sean con numeración, con referencia del ladder. Como ya está la referencia del ladder, ya no me sirve esta inserción con la escalera. Lo que tengo que hacer ahora para no dibujar uno por uno, voy a usar este múltiple bus, ¿no? O sea, un conjunto de líneas. Miren cómo ahí me muestra cómo puedo tener derivaciones verticales y horizontales. Entonces vengo aquí y voy a seleccionar esto. Cuando selecciono esto, ahora hay que saber interpretar qué me está diciendo del dibujo, ¿sí? Primero me está preguntando cuánto es el espaciado. Le hemos puesto 5 en vertical, que también sea 5 en horizontal, porque quiero dibujar horizontal, no vertical. ¿Sí? Le voy a decir 5. Segundo, quiero que sean 3, ¿no? Aquí puedo poner 2 fases, 3, 4. Y aquí me está preguntando a partir, ¿no? Another bus. Yo quiero que sea una línea horizontal, pero a partir de un espacio vacío, empty space. Selecciono esto, ¿no? Miren, 5 a partir de un espacio vacío, 3 fases. Entonces selecciono esto y ahora puedo venir aquí y voy a hacer una línea horizontal de aquí hasta aquí, digamos. Estoy aprendiendo, no estoy exagerando. Bien, voy a necesitar otra segunda línea horizontal igual que esto. Vuelvo a repetir lo mismo. Vengo aquí, 5 a partir de un espacio vacío, 3. Ok. Entonces vengo aquí y tomo de aquí hasta aquí. Y finalmente, con lo que he visto aquí en mi dibujo, vamos a repasar. Me estoy haciendo el esqueleto de esto, ¿no? Miren, 3 horizontales me he hecho. Después me estoy haciendo otras 3 horizontales para dibujar estos componentes. Pero finalmente necesito otras 3 horizontales para llegar al motor. Pero estas 3 horizontales ya tienen que estar conectadas a esta línea trifásica. Entonces, miren ese detalle. Voy a agarrar, vuelvo a mi dibujo y voy a volver a meter una línea trifásica. Aquí múltiple, mejor dicho, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí le voy a decir, ya no desde un espacio vacío, sino a partir de un bus de esta línea. ¿Sí? A partir de esa línea. Entonces selecciono a partir de un bus, tengo 3 líneas y hago OK, está separadas con 5, hago OK. Entonces vengo aquí y miren, toco esta, por ejemplo, de aquí, y ahora estiro y lo dejo a la misma altura. Pero ¿cuál es la diferencia? Que como he pedido con esa configuración, ya automáticamente lo ha empalmado y ya son el mismo objeto, este cable. Esos son los detallitos que hay que saber para entender justamente Vamos a actores, ¿sí? Y ahora aquí tengo que saber a dónde ir a buscar las cosas. Estamos haciendo arranque de potencia de motores. Y miren, aquí en la simbología tengo justamente los elementos, los símbolos de los elementos que son parte del arranque de motores. En mi caso, este primero es el que me sirve, ¿no? Porque es un contactor normalmente abierto trifásico. Selecciono esto y me vengo a mi dibujo. ¿Dónde quiero hacerlo? Más o menos a esta altura, entonces lo pongo en el cable. Listo. Me pregunta a dónde va a terminar de completar el dibujo, hacia abajo. Y miren, ya se autoconecta. Pero aquí hay una gran diferencia. Este es un concepto fuerte que tenemos que entender. He colocado el componente eléctrico, pero si ustedes se dan cuenta, el formulario que sale es distinto a lo que estamos acostumbrados. Y si un rato miramos la descripción, dice child component. Es un componente hijo. Ahora, sé que suena medio loco lo que estoy diciendo, digamos, que es un componente hijo. Justamente en todo lo que es el tema de esta programación orientada a objetos, ¿no? Nosotros tenemos en objetos, justamente objetos que heredan capacidades que son parte de la misma clase, y en esta denominación se le llama al objeto que está más arriba el objeto padre. Y los objetos que toman características, tienen herencias, tienen relaciones con ese objeto, se llaman objetos hijos.
En este caso, este símbolo eléctrico es un objeto hijo, ¿sí? ¿Quién será el padre de este objeto hijo? Como es lógico pensar, va a ser la bobina de este contactor. ¿Por qué? Porque la denominación va a estar en la bobina y estos contactos tienen que tomar el nombre del objeto padre y tienen que tener la referencia cruzada. Entonces, miren cómo dentro de este software estamos usando todo lo que es las herramientas de software de programación orientada a objetos, que es la forma de resolver las exigencias de un diagrama eléctrico, la denominación y las referencias cruzadas. Como por el momento estoy construyendo y no tengo al objeto padre, voy a agarrar y le voy a poner OK, estoy dejando incompleto, ¿sí? Ya después, cuando hagamos la parte de control el día sábado, vamos a tener el PLC que va a cerrar, va a energizar a la bobina del contactor y esa bobina va a ser el padre de este objeto de los contactores, ¿no? Cuando se energice la bobina del contactor, estos contactores van a pegar. Bien, sigamos con mi dibujo. Vengo aquí, voy a insertar justamente 3 contactores más que tendrían que ser casi en la línea, uno aquí y otro aquí. Repito, vengo aquí, puedo volver a ir al control, voy a hacerlo de nuevo, aquí tengo contactos abiertos trifásicos, vengo aquí, lo coloco sobre el cable, me vuelve a preguntar el sentido, le digo hacia abajo y ya está. Otro objeto hijo, le digo OK. Vengo una vez más por otro contactor, como está en mi diagrama abajo, puedo ir aquí, o igual que hemos visto en los PNIs, aquí tengo mi símbolo también. Listo. Coloco ahí, hacia abajo, y está nuestro contactor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Si estamos hasta ahí de acuerdo, ahora, ¿qué más tengo que hacer según mi esquema? Aquí tengo que dibujar relé de sobrecarga, a esta altura más o menos. Vamos a insertar un relé de sobrecarga. Vengo aquí, me voy otra vez a motores, y aquí tengo, si revisamos la simbología, aquí está, trifásico overloads. Seleccionamos y lo conectamos allí. Hacia abajo, listo. En este caso, este no es un objeto hijo, es un objeto padre, y según nuestro diagrama, este era el overload 11. Entonces sería relé de sobrecarga motor bomba 1, ¿no? Bomba 1. Listo. Sí. Ya está mi relé de sobrecarga. Aquí abajo lo que tengo es el motor, ¿sí? Si yo puedo agarrar y puedo dibujar aquí mi motor, por ejemplo, lo voy a poner aquí. Aquí hay un detalle, ¿eh? Se van a dar cuenta, esto lo vamos a completar ya en la siguiente clase, que cuando hacemos el motor aquí, no viene con un motor de 6 terminales, viene con un motor solamente trifásico. Voy a sacar este modelo de motor y después les voy a enseñar nos toca el día sábado, el cómo completamos la conexión de los otros 3 terminales insertando puntos de conexión al símbolo del motor. Si elijo este motor, vengo aquí, elijo, digamos, este del medio como cable, lo coloco y me pregunta el tag del motor. ¿Sí? Me pregunta el tag del motor y aquí completo, según nuestro diseño, es el motor 1. ¿Sí? Entonces, motor, bomba, motor, bomba. Y aquí puedo completar, miren, aquí está el calibre eléctrico. En este caso, nuestro motor es 5.5 kilowatts. 5.5 kilowatts, 380 voltios. Así, trifásico. ¿Sí? Esta es la información del calibre. Entonces, hago OK y miren, ahí está y lo autoconecta. Lo reconoce. Otra vez, toda esta información me molesta, la vamos a ocultar y vamos a dejar simplemente el tag. Listo. Grabamos nuestro proyecto y ahora lo voy a comprimir, se los voy a pasar al grupo de WhatsApp. ¿Qué nos queda pendiente nosotros? Hacer el arranque directo y después duplicar y hacer la fuente y pasarnos a los circuitos de control. ¿Sí? Si se dan cuenta, la técnica se repite,
cambian las librerías y la complejidad del dibujo. Y después todo es lo mismo, vamos a pedir reportes de componentes, todo es igual. ¿Está bien? Permítanme grabar esto y cerrar el proyecto. Venimos aquí, que es el proyecto 4, lo comprimimos, una mejor compresión, y se los paso. Y ahora vamos a pasarnos al grupo de WhatsApp. A ver, la carpeta, aquí está el túnel, el proyecto 4, el grupo, y aquí está nuestra construcción. Bien. Si están de acuerdo, me están siguiendo, lo que nos falta es seguir dibujando, completar potencia y hacer el circuito de control. Si tienen alguna consulta, díganme, si no lo dejamos aquí y nos estaríamos viendo la clase. Hoy día es jueves, lo estaríamos viendo el día sábado. ¿Está bien? Si tienen alguna consulta, algún apoyo que necesiten, me pueden consultar mañana o también a Alejandro. Con Alejandro trabajamos en todo esto, así que estamos los dos como parte del servicio del equipo para responder sus preguntas. ¿Sí? Ingeniero. Sí, ¿cómo estás? Hola, Alex. ¿Qué tal? Quiero una consulta. Dime. A lo que he visto hasta el momento, como referencia a medida que vamos haciendo los planos eléctricos, ¿Sí? está realizando mediante la norma NFPA 79, ¿no? La americana. La americana, estilo americano, sí. Correcto. Entonces, mi consulta es si nos podría proporcionar aparte unos documentos referentes pero con respecto a la norma europea. Europea. Sí. Ya, está bien. Hay unos 2 libritos, no tan específicos, pero que sí hacen buenos ejemplos y se los paso al grupo, no tengo ningún problema. Por favor, para todos, ¿no? Sí, sería Sí, mucho al grupo de detallado. WhatsApp se los voy a pasar, no hay problema. Sí, solo esa era mi consulta. No, está bien, Alex. Más bien, gusto. Bueno, nos Ah, vemos el sábado, muchachos. ok, ¿Está bien? Dime. nos vemos, hasta luego. No, solamente eso, No. hasta luego. Ingeniero, Chao, chao. ¿Sí? ¿Otra ingeniero, buenas pregunta? noches. Disculpe. ¿Cómo estás, Becky? Hola. Sí, soy Vicky Arias. Ingeniero, llegué un poquito tarde, pero recién ¿Ya? me estoy entrando. Ingeniero, Dime. los sábados, ¿a qué hora vamos a pasar? Es el mismo horario. Tenemos dispuestos, hemos arrancado lunes, martes, miércoles, jueves. El viernes no se puede, tengo yo otro compromiso. Y el sábado pasamos de 7 a 9. Pero aquí los horarios, aquí dice solo jueves, de cuarto a noche, ¿no? Sí, son Solo en la jueves está noche, aquí. pero son 5 días la capacitación. Lunes a jueves Son son capacitaciones. 4 y sí, son quinto día. ¿Está Y bien? una consulta más, ingeniero. Nos Sí. dijo ahorita que nos mandó catálogo, todo eso por WhatsApp y no me Sí. llega nada. Si te ha llegado, te los vuelvo a enviar, no hay problema. Ya, gracias, ingeniero. Eso era todo. Listo, nos vemos. Buenas noches. Chao.